personas me escuchan a través de Radio Anglicana. Esto es Historia de la Reforma, siguiendo a Juan de Valdés, hablando en esta ocasión del cardenal Reginald Pole. El capítulo 17 de la serie se titula Casi Papa. Sí, os vais a asombrar de que una persona que estuvo muy próxima a los planteamientos de Juan de Valdés estuviera a punto de ser investido o intitulado como Papa de la Iglesia Católica Romana. Pero así son las historias. He titulado Casi Papa, pero no Papa. Nos habíamos quedado con que Thomas Howard, que vivió del año 1473 a 1554, que era el duque de Norfolk, redujo la conspiración, esa conspiración que había habido en la peregrinación de la gracia, que era que los católicos se habían vuelto, católicos romanos, habían tomado las armas para luchar contra el rey de Inglaterra y contra el anglicanismo por la supresión de los monasterios en lo que era la zona norte y zona de Gales, no la zona norte no es Gales, la Gales es el suroeste, pues toda esa zona se había levantado en armas contra el rey Enrique. Entonces los católicos, al rendirse, impusieron ante el rey 24 artículos que desde Londres no podían ser aceptados por ser contrarios a la ya primacía de Enrique VIII sobre la Iglesia de Inglaterra. Al iniciarse el año 1537, volvió la revuelta a activarse, pero ya la represión fue total, y los abades y los principales cabecillas de la peregrinación fueron todos ejecutados. Esta situación alarmó mucho a Enrique, más si cabe cuando intuyó que Reginald Pole estaba detrás del dinero que había enviado Roma a la revuelta. No os penséis que una revuelta sería gratis. Había que pagarla y se pagaba con el dinero que Roma mandaba para recuperar su primacía y su fidelidad a Roma. Entonces el quien estaba detrás muchas veces de movimientos, digamos, de guerra civil o de guerra religiosa era el Vaticano, que mandaba el dinero. Entonces, como os digo, la situación esta alarmó mucho a Enrique VIII y entendió el rey que se establecía un fuerte pulso entre su real persona y su primo, y se arrepintió mucho de haberle perdonado la vida, y con la disculpa de lanzar puentes planeó sacarlo de Roma y poder apresarlo. Una carta dirigida a Pole, redactada el 18 de enero por el Consejo Real con las firmas de Norfolk y de Cromwell, proponiéndole un encuentro para buscar al menos una no confrontación entre católicos y anglicanos. Para no despertar sospechas de buenismo, criticaban los puritanos las osadías del primo del rey en sus buenismos y le citaban a un encuentro en Flandes ante una comisión de delegados reales seleccionados por Enrique, y la condición que ponían es que fuese solo, porque la idea era apresarlo, claro. Lo que si no sucedía y fuera acompañado, no habría hablado por él como persona, como primo del rey y como cardenal católico, sino que estaría hablando por el Papa. No habiendo testigos, Pole sería embaucado y llevado a Londres, y temiendo una encerrona, dijo que si los comisionados eran varios, él tenía derecho a ser acompañado por comisionados que no ofendiesen al rey inglés. Así que Pole pidió a Ghiberti, obispo de Verona y gran amigo de Enrique VIII, porque el obispo de Verona era muy, muy simpático y hablaba inglés y era muy habilidoso y amaba mucho a Inglaterra. Y entonces dijeron, bueno, pues vamos a meter que vaya para que no se vea, que se vea que no es un rapto, que no hay, habiendo testigos los ingleses que para sus cosas diplomáticas ya desde entonces eran muy, muy elegantes, pues no se iban a atreverse a atraparlo. Y la reunión se celebraría o en Francia o en Flandes. Mientras todo esto estaba pasando, Reginald Pole, maniobra con el entorno del rey Francisco I. El rey Francisco I
vivió de 1494 a 1547, para que convenciera a Enrique VIII de que el único camino era volver a la senda del Papa. Bueno, el rey Francisco I hacía lo que le daba la gana, pero no rompía con Roma. Entonces, yo, pues, que tengo 20 amantes, pues tengo 20 amantes, hijos con todas, pero yo no soy como este rey inglés que tiene que casarse con otra señora. Pues yo ya tengo mi señora reina, que es la que tiene, y así vivían, esas relaciones palatinas eran muy dispersas, vamos a dejarlo ahí. Bueno, entonces Pole partió de Roma y tras 5 semanas, el 24 de marzo de 1537, se encuentra ya en Lyon para entrevistarse con Francisco I. Pero la situación ha cambiado en pocas semanas. Enrique VIII había vencido a los conjurados de la peregrinación de la Gracia, y Francisco I y Carlos V entran en guerra. Y ya ni Francia ni España quieren mezclarse en el asunto de un carácter religioso de un tercero, y que Enrique VIII se pudiera posicionar a favor o bien de Francisco I o bien de Carlos V. Ya veis que la política internacional estaba entrando en todo lo que eran los movimientos eclesiales que tenían lugar en ese siglo. El plan del rey inglés era, como se pensaba desde el primer momento, era apresar a Pole en Francia como ciudadano inglés y como palatino de la corte. Así que Francisco I no quiso recibir a Pole Francisco I de Francia no quiso recibir a Pole en la corte, indicándole la incomodidad de su presencia y pidiéndole que abandonase el país. Y el rey general Pole pues se encontró muy asustado, y como ya no existía la presión de la revuelta del norte de Inglaterra que frenara al rey, pues se encontraba totalmente expuesto a ser secuestrado, por lo cual huyó a Cambrai, que es una ciudad libre, era entonces una ciudad libre entre Francia y Holanda, que era entonces una dependencia de Flandes, y aquí permaneció un mes y solicitó el permiso para pasar a los Países Bajos, donde estaba mandando María de Hungría. María de Hungría mandó del año 1550 al año 1558, que era regente de los tratados de Flandes, y la reina era hermana de Carlos V, y consultó al embajador inglés ante el trono imperial, el cual argumentó que los tratados que entre Inglaterra y el territorio imperial existían y que se debía producir la inmediata detención del noble y la entrega al poder de Londres. María de Hungría no se atrevió a entregar a un cardenal de Roma a una ejecución segura, e hizo que, escoltado en una sola noche, fuese trasladado de Cambrai a Lieja. Esta última era una ciudad eclesial dirigida por el cardenal de Lieja, que era Errat de la Marck, que vivió entre 1472 y 1538, el cual era de noble linaje y entendió que debía amparar la seguridad de otro cardenal de una familia aristocrática como él, porque en el fondo eran los aristócratas los que llevaban todo el poder de los cardenalatos. Y entonces que dijo, bueno, para que, como los ingleses van a intentar secuestrarlo o asesinarlo, sea como sea, pues voy aquí a sobornar a toda una guardia para que nadie... voy a darles más dinero a sus guardianes que el dinero que les puedan dar los ingleses para raptarlo. Y ya era notorio que el rey inglés pretendía o asesinar o raptar a Paul. Esto ya era una cuestión... Lo de las batallas estas que habían tenido con la peregrinación de la Gracia, esto ya le había exaltado y mucho al rey de Inglaterra. Bueno, pues controlada Lieja por el dinero de Le Marque, el inglés permaneció allí 3 meses. El Papa le ordenó volver a Roma, llegando tras un rocambolesco viaje en octubre de 1534, y permaneció allí hasta la primavera de 1538, cuando acompañó al Papa Pablo III en la visita que realizó a Niza para presidir la reunión entre Francisco I y Carlos V. En la ciudad de Villafranca, Pole se entrevistó con el emperador, el cual quedó muy impresionado, sobre todo por la defensa que hizo de su tía Catalina de Aragón. Tras la reunión de Niza, se retiró a casa de
de su amigo Priuli junto a Venecia, volviendo a ser una referencia académica en Padua, y estando aquí le llegaron las noticias del encarcelamiento de su hermano Sir Godofrey Pole. En el Véneto, Pole se encontraba siempre en peligro, pues en Venecia existían muchos asesinos a sueldos dispuestos a mandarle al fondo de un canal. Además, un grupo de ellos ya había actuado participando en la ejecución en Bélgica de otro inglés, William Tyndall, que era un protestante traicionado por los anglicanos a cambio de dinero, y en octubre de ese mismo año, ante el temor de que le asesinaran en Venecia, partió para Roma. Un exvoto en Roma recuerda, un exvoto es un recuerdo, una capilla, los intentos de asesinato en Roma por parte de Enrique VIII y su por él entendida milagrosa intervención divina para librarle de los sicarios ingleses. Lo que pasa es que se movía mucho dinero para crear una guardia de... En el fondo esto era como lo de ahora, de guardaespaldas para que nadie lo matara. Y en esta capilla redonda, construida en 1539, en la actualidad desacralizada, junto a la tumba de Priscila, cerca de la Chiesa Domine Quo Vadis, que es en la antigua Vía Appia, otra versión añade que aquí se reunió Pole con Carlos V en la visita que éste tuvo a Roma en 1536, pues pocas semanas después de este encuentro, después de la llegada regional a Roma, el Papa le negó la audiencia, pues le habían llegado noticias de las represalias que estaban tomando contra su familia en Inglaterra, de las que Pablo III se sentía culpable y avergonzado por haberle encumbrado tanto a Reginald. El primer miembro de la familia que fue apresado en 1538 fue Godofrey, que había sido delatado por unas conversaciones en las que aprobaba las opiniones y acciones de su hermano el cardenal, y en su detención arrastró a la prisión de su hermano a Lord Montague, a Henry Pole. Tras numerosas interrogaciones fueron apresados además Henry Courtenay, que era el marqués de Exeter y conde de Devonshire, y Sir Edward Neville. No tiene nada que ver con el Edward Neville del mundo cinematográfico y sonoro del siglo pasado. Pole sintió como propias las detenciones de su familia y sintió que Enrique agredía a gran parte de su reino, y llegó a la conclusión junto al Papa que la única manera de frenar al rey era crear una alianza militar europea que lo resignase y que se restableciese la influencia y el poder papal en Inglaterra. Estos proyectos excitaron hasta el extremo al rey inglés, que pretendió por todos los medios acabar con el rey Pole. Toda operación militar llevaba necesariamente la participación del emperador Carlos V, así que con el apoyo de Roma, el 27 de diciembre salió Pole de Roma, salida que también trataban de evitar en los recurrentes intentos de asesinato de Roma muy recientes en estas tentativas, y disfrazado vía Barcelona llegó Pole a Toledo, donde se encontraba la corte imperial. Pero aquí no lo tuvo fácil, porque el embajador de Enrique VIII ante Carlos V, que era Sir Thomas White, insistió con contundencia en que Pole fuese apresado por alta traición contra el reino inglés. El emperador siempre argumentaba que aunque hubiese hecho traición contra España, siendo un legado papal, no lo podrían detener. Pero el ánimo de Carlos, del emperador, estaba con el cardenal, pero pidió al inglés que le consiguiera la presencia de Francisco, rey de Francia, con sus tropas, y él sumiría las del imperio ante una posible invasión de Inglaterra. Bueno, rumbo a Francia por Gerona, Pole descubre una nueva conspiración en Gerona, una nueva conspiración contra él, ahora mucho más peligrosa, de que los católicos lo asesinen, porque era lo que había mandado el cardenal Enrique VIII. Todo el que ejecute al traidor Reginald Pole, aunque sea católico, será perdonado y premiado por la corte inglesa. Y ahora ya no sabrá dónde está su enemigo presto a matarlo. Conociendo Pole lo voluble que era el rey de Francia, pensó que lo dedicado de la misión, además de enfrentar a Francia contra Inglaterra,
podría hacer que Enrique VIII se aliase con Carlos contra Francia y todo se liara absolutamente más. Para el cardenal, el territorio francés era todavía más inseguro que el español, así que Paul se dirigió a Carpentras, territorio cerca de Aviñón, y aquí organizó una embajada ante París con el abad de San Solato del Piamonte, que se llamaba Vicencio Parpaglia, que también había formado parte de los círculos de Valdés y era íntimo de Pole. El abad se presentó en París, pero el monarca ni quiso pactar nada con Inglaterra, ni aliarse con España, ni admitir de ninguna manera la visita del cardenal Pole. Ante tal compleja situación, envió al abad Parpaglia a Roma a pedir directrices al Papa y relatarle lo desastroso de las gestiones que suponía esto para los intereses romanos. El Papa estaba convencido de que el fracaso de las misiones no era culpa de Pole, sino de toda la coyuntura europea. Y para terminar de complicar más la situación, la sede inglesa de Salisbury estaba vacante tras la muerte del cardenal Lorenzo Campiello, así que Roma propuso para el cargo al cardenal Pole, ante lo cual el inglés se negó rotundamente. Este hecho influyó para que el Parlamento inglés decidiese acabar con Pole y con su familia, ascensión de Sir Godfrey Pole, que había denunciado a sus parientes. Terrible efecto tuvo para Pole la muerte de su madre, Margaret Pole, condesa de Salisbury, hija del George Plantagenet, duque de Lancaster, que fue ejecutada en la Torre de Londres en 1541. Profunda depresión envolvió a Pole esta situación, permaneciendo un tiempo en Carpentras, y será después cuando el Papa lo llama a Roma. Ante la indefensión económica, se le asignó un territorio papal para que subsistiese y creó un grupo de guardaespaldas para protegerle, puesto que siguieron conspiraciones en la misma Roma para asesinarlo. El término exacto para definir esta concesión de ayuda era el gobierno del patrimonio de San Pedro. Y Pole gobierna Viterbo, ciudad del distrito que se extiende entre el Tíber y la Toscana, entre Roma y Florencia, y son estos los años de Viterbo cuando se entrega con ardor a las ideas de Juan de Valdés. Pues el denominado Círculo Valdesiano, Círculo de Valdés de Roma, se reunía en Viterbo. Estamos hablando del círculo que no convive físicamente con Valdés, que ya muere en 1541, pero es tan vital y activo intelectual y espiritualmente como el círculo napolitano. Esta influencia será clave en su mentalidad y principios, y en 1541 el cardenal Contarini fue enviado por el Papa a la Dieta de Ratisbona, donde ante el avance de la Reforma protestante se intentó restaurar la unidad del Sacro Imperio Romano a través de un debate teológico, siendo el cardenal Pole su consejero a la hora de preparar el encuentro. Aquí es donde más descubrimos la influencia de Juan de Valdés, ya que la brecha entre católicos y protestantes estuvo muy próxima a cerrarse por los argumentos conciliadores y capaces del cardenal Pole. Él sabía que en el fondo toda la discusión era la doctrina de la justificación, y sobre todo la mentalidad de Pole se inclinaba hacia el lado protestante. Desde 1542 fue Pole uno de los delegados nombrados por el Papa para iniciar el Concilio de Trento, que sufría continuos retrasos, y en junio de 1546, la quinta sesión, se produjeron las fricciones más terribles. En estas sesiones, Reginald se ausenta por un reuma muy fuerte y se retira junto al vice Priuli en Padua. Si bien aprobó y firmó las resoluciones finales del concilio, sus enemigos de la curia, que ya los tenía, le acusaron de ausentarse para no mostrarse como claro baluarte de las ideas protestantes. Vuelve a Roma en noviembre de 1546, donde el Papa le encarga el negociado de los conflictos exteriores de Roma. Y aquí es donde alcanza de alguna manera una de las cumbres de su poder, que le convertiría casi en Papa, pero no fue el Papa. Luego habrá una elección donde le pasará exactamente lo mismo. Hasta aquí, historia de la Reforma, siguiendo a Juan de Valdés, el capítulo número 17, hablando hoy del cardenal Reginald Pole.
Usted está en sintonía de Radio Anglicana, la voz de la Iglesia en España, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia.